Hola, paz y bien. Bienvenidos a este curso bíblico Evangelio, Evangelios y Evangelistas, una introducción a los Evangelios sinópticos. Mi nombre es Fray Javier del Ángel de los Santos, soy fraile franciscano, como ya se habrán dado cuenta por el hábito, nacido en México, soy teólogo biblista de formación. Mi ministerio se enfoca en la investigación y enseñanza de la Sagrada Escritura a través de cursos como este, retiros, conferencias, seminarios, talleres y, cuando es posible, de peregrinaciones y viajes de estudio a Tierra Santa y a Italia. Entonces, bienvenidos. En esta primera sesión, compuesta de 3 videos, haremos un recorrido histórico-literario por las palabras evangelio y evangelizar, tanto fuera de la Biblia como dentro de la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Estudiaremos también la naturaleza de los evangelios, qué son los evangelios, qué no son los evangelios, por qué se escribieron los evangelios y algunos detalles adicionales respecto a sus autores, fechas y lugares de composición y los materiales que se utilizaron en su redacción. En las siguientes 3 sesiones estudiaremos los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas respectivamente. ¿Ok? Como vamos a utilizar abundantemente la Biblia, vamos a leer abundantemente la Biblia, yo te recomiendo que tengas una muy buena Biblia de estudio. Personalmente, recomiendo esta, la Biblia de Jerusalén, la nueva edición totalmente revisada por editorial Desclés de Roubaix. ¿Por qué es esta una buena Biblia de estudio? En primer lugar, porque es una muy buena traducción de los textos originales en griego y en hebreo. Tiene también abundantes notas al pie de página, que te ayudan a entender los textos que vas leyendo. Tiene también muchas citas de textos paralelos y de alusiones a otros textos en los márgenes de las páginas. Esto te ayuda a entender las relaciones y las dependencias entre los diferentes textos bíblicos. Tiene también un muy buen índice temático con sus respectivas citas bíblicas. Cuando estás buscando un tema dentro de la Biblia y no sabes dónde encontrarlo, para eso te sirve este índice. Tiene también una muy buena sinopsis cronológica de eventos tanto bíblicos como extrabíblicos. Tiene un índice de monedas y de medidas y también unos cuantos mapas fundamentales para poder ubicarse geográficamente en los ambientes que nos narran el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, muy buena Biblia de estudio. Pero, si no tienes esta Biblia, no te preocupes, utiliza la que tú tengas. Lo importante es que sepas que la vamos a usar abundantemente y que es bueno que sepas que la puedes rayar, subrayar, hacer anotaciones y comentarios, ¿sí? Como corresponde a una muy buena Biblia de estudio. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos y comenzamos. Sesión primera, Evangelion y Evangelizo, Evangelio y Evangelizar en la Biblia. Me interesa que vean más la pantalla que a mí para que puedan seguir mejor el discurso que voy diciendo, ¿ok? La Biblia se conoce como palabra de Dios. Las palabras son importantes porque ayudan a crear universos de sentido. Las palabras nunca son inocentes, siempre significan algo y producen reacciones. Las palabras nos ayudan a organizar, articular, definir, expresar nuestros pensamientos y emociones. Las palabras, como ya decía, nunca son neutras ni inocentes, sino que tienen una finalidad e intención específicas. Las palabras nacen y evolucionan en contextos determinados. Algunas de ellas caen en desuso y a veces mueren. Otras se mantienen a lo largo del tiempo. Otras modifican su significado. El Evangelio es una buena palabra, una buena noticia, un mensaje bueno, que por definición nos anuncia cosas positivas para nuestro bienestar integral, total, aquí, desde este mundo y después en la eternidad con Dios, por supuesto. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum número 12, se ha expresado al respecto. Dice el concilio: la palabra de Dios está contenida en la Sagrada Escritura, así como el agua está contenida en el vaso. Ella es el producto de 2 autores, Dios y los seres humanos. Dios, creo que queda muy evidente, que jamás ha escrito ningún libro. Dios ha inspirado a seres humanos para escribir la Biblia. Estos autores se llaman agiógrafos, una palabra griega que significa escritores sagrados o escritores de lo sagrado. La redacción de la escritura es una obra totalmente humana y como tal
las palabras que en ellas se expresan acerca de Dios y de las experiencias de Dios, de personas de diversos pueblos, tiempos y lugares, están definidas, influenciadas y condicionadas por las posibilidades y limitaciones del lenguaje, por las intenciones de los autores y por los contextos socioculturales que los produjeron. La intención pedagógica que yo tengo con esta primera sesión es que hagamos un viaje a través del tiempo y que conozcamos el origen de la palabra evangelio y evangelizar. Que nuestra mente y nuestra conciencia se expandan, que apreciemos muchísimo más la tradición judeocristiana a la cual pertenecemos y la tradición literaria que le dio origen, para que así encuentres elementos para reflexionar y actuar sobre tu vida y tu ministerio como discípulo, discípula de Jesús aquí y ahora. ¿Ok? Entonces, veamos primero el significado etimológico de evangelio y evangelizar. Etimológicamente hablando, las palabras utilizadas para decir buena noticia y anunciar buenas noticias no pertenecen al mundo religioso, pertenecen al mundo secular, al mundo laico, ¿ok? Pero después, cuando fueron incorporadas en el lenguaje religioso para referirse a hablar de Dios o a predicar a Dios, ¿ok? Entonces, este cuadrito me interesa mucho que sí lo aprendas, lo memorices, porque lo vamos a utilizar durante todo el curso. En español, evangelizar. En hebreo se dice basar. En griego se dice evangelizomai o evangelizo. Yo utilizaré más la forma evangelizo. La palabra evangelio, en hebreo se dice besorá, en griego se dice evangelion. La palabra evangelista, en hebreo se dice mebaser y en griego se dice evangelos. ¿Ok? Entonces, bien importante que tengas estos conceptos en tu mente. Hay quien dice evangelizo, evangelizo, evangelizo. Yo normalmente utilizo la forma que para mí se me hace más fácil, que es evangelizo, evangelion y evangelos. ¿Ok? Seguramente ya te diste cuenta que estas tres palabras, evangelizo, evangelion y evangelos, se parecen mucho. Esto es porque las tres están compuestas por el adjetivo eu, que significa bueno, y el sustantivo angelion, que significa mensaje o noticias. En su sentido etimológico original, evangelio y evangelizar, tanto en hebreo como en griego, no significaban hablar de Dios, sino solo buen anuncio y anunciar buenas noticias. Fue hasta después que se les dio un significado relacionado con Dios y la religión. Entonces, el verbo evangelizo, evangelizo, significa proclamar o anunciar buenas noticias. El sustantivo evangelion significa el buen anuncio, las buenas noticias. Y el sustantivo evangelos significa el mensajero que trae buenas noticias. Te invito a que las practiques para que las vayas aprendiendo, ¿ok? Veamos primero qué significa evangelizar en el Antiguo Testamento. El verbo evangelizar, en griego ya decíamos, se dice evangelizo y en hebreo se dice basar. Basar tiene usos tanto no religiosos o seculares como religiosos en el Antiguo Testamento. Entonces comencemos por los usos no religiosos. Basar era usado ampliamente en el contexto militar. Tiene el sentido general de proclamar buenas noticias, como en Primera de Reyes 1:42, donde Adonías le dice a Jonatán: entra, eres hombre valeroso y traerás buenas noticias. Basar significa también traer nuevas de victoria o declarar una victoria, como cuando un mensajero viene del lugar de batalla y declara o anuncia la victoria sobre los enemigos o la muerte del oponente. Por ejemplo, en Primera de Samuel 31:9 se nos dice que los filisteos cortaron la cabeza de Saúl y le despojaron de sus armas, que hicieron pasear a la redonda por el país de los filisteos para anunciar la buena nueva, basar, en las casas de sus ídolos y a su pueblo. ¿Ok? Otro ejemplo. En el episodio de la muerte de Absalón, hijo de David, en Segunda de Reyes 18, capítulo 18, versos del 19 al 32, ahí se nos narra cómo Ahimac le dice a Joab: voy a ir corriendo a anunciar la buena noticia, basar, al rey, de que Yahvé lo ha liberado de la mano de sus enemigos. Pero Joab le responde: es imposible que hoy des buenas noticias, basar, y manda a otro por delante. ¿Sí? Cuando David ve llegar al mensajero, dice que seguramente trae buenas noticias, besorá. Cuando ve al otro mensajero, dice que este también viene para anunciar buenas noticias, basar, y que trae buenas nuevas, besorá.
cuando el mensajero cusita llega, le dice a David que reciba la buena noticia, basar. Desgraciadamente, para David no era buena noticia. La noticia era que Joab, el capitán de su ejército, y sus hombres habían matado a Absalón, hijo de David, que pretendía hacerse con el trono de su padre. Como se ve, eran buenas noticias para el ejército y el reino, pero malas noticias para David, que a pesar de su traición amaba entrañablemente a su hijo. Otro ejemplo está en 2 de Samuel capítulo 4, verso 10. David dice a dos de sus soldados, Recab y Baaná, si al que me anunció que Saúl había muerto creyendo que me daba buena noticia, Basar, lo agarré y ordené matarlo en Siselag, dándole esta recompensa, Besorá, por su buena noticia, otra vez Besorá, ¿qué no haré ahora con unos malvados como ustedes? La palabra Besorá, utilizada para evangelio, ¿sí?, también significaba la recompensa que se daba al mensajero, es decir, al evangelista. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los usos no religiosos de la palabra basar en el Antiguo Testamento. Ahora veamos cómo la palabra evolucionó y fue utilizada con sentidos religiosos. Primer caso, en el Salmo 40, verso 10, el salmista dice que ha proclamado basar la justicia de Yahvé ante la gran asamblea. Es decir, ha anunciado todo lo bueno que Yahvé trae al pueblo. Según el verso 11, estas cosas son su fidelidad, salvación, amor y verdad. A cambio de ello, en el verso 12, el salmista le pide a Yahvé que no le niegue su compasión y que su amor y verdad lo preserven. Otro ejemplo, en el Salmo 96, verso 2. Anuncien, basar, la salvación de Yahvé día a día, su gloria a las naciones, sus maravillas a los pueblos. ¿Fijan? Aquí anunciar, basar, proclamar la salvación de Yahvé. Otro ejemplo, en Isaías 66, se dice que todos los pueblos vendrán a Jerusalén y pregonarán o anunciarán las buenas noticias de alabanza, basar, para Yahvé. ¿Ok? El siguiente caso es un texto tomado del profeta Isaías. Es importantísimo, porque aquí el mebaser, evangelos, es decir, el mensajero, es de gran importancia. Isaías 52, 7. Leemos. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia, basar, la paz, shalom, que trae buenas nuevas, basar, que anuncia la salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. El mensajero proclama la victoria de Yahvé que ahora ha regresado a Sión y ya ha comenzado a reinar. El mensajero anuncia lo que ya está ocurriendo. La paz y la salvación han llegado porque Yahvé reina. La proclamación del mensaje lo hace efectivo, lo activa en la vida de sus oyentes. Pero el pasaje del Antiguo Testamento que quizás refleja más profundamente la realidad de evangelizar es el siguiente, y está en Isaías capítulo 61, versos 1 y 2. Fíjense, dice el profeta con clara conciencia de su misión, el Espíritu de Yahvé está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido, es decir, lo ha hecho Mesías, para traer buenas noticias, basar, a los afligidos. Me ha enviado para vendar los corazones rotos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros. Fíjense, importantísimo. Evangelizar consiste en anunciar sola y únicamente buenas noticias, noticias de liberación, de sanación, de reintegración a la sociedad, para liberarse de todo aquello que les impide vivir en plenitud. Es un pasaje muy poderoso, ¿ok? Esto explica por qué Lucas lo va a utilizar en el capítulo 4, verso 18 al 19. Ya llegaremos ahí, ¿ok? Eso fue evangelizo y evangelion, es decir, evangelizar y evangelio en el Antiguo Testamento. Ahora veamos evangelizar, solo el verbo evangelizar, evangelizo, en el mundo grecorromano fuera del Nuevo Testamento. La palabra, el verbo evangelizo, evangelizar en el mundo griego, que era el contexto sociocultural tanto del tiempo de Jesús como de los escritores de los evangelios y del Nuevo Testamento, se usaba para la proclamación de buenas noticias de victoria. A veces esta palabra se usaba para las comunicaciones privadas o políticas que traían alegría al pueblo. En hebreo, al mensajero portador de buenas noticias se le conoce como mebaser, que en griego es evangelos, en español se llamaría evangelista.
En el contexto religioso, el euángelos, es decir, el evangelista, era un mensajero sagrado que declaraba un oráculo o que prometía que una casa estaría libre de los espíritus en el futuro. El verbo griego en sentido secular, evangelizo, tiene relaciones con el Nuevo Testamento y son estas: la liberación de los enemigos y el rescate de los poderes que atemorizan y afligen a los seres humanos son ocasiones que deben ser evangelizadas, es decir, anunciadas por todo lo alto. ¿Ok? A veces el evangelio, evangelion, no solo son las buenas nuevas, sino también la recompensa por las buenas nuevas, como ya vimos antes. Las malas noticias traen tristeza y las buenas noticias provocan alegría, porque la palabra lleva poder y hace efectivo lo que proclama en la mente y la vida del que las escucha. ¿Ok? A veces el evangelio, evangelion, no solo son las buenas nuevas, sino también las recompensas. No olvidemos eso. El más antiguo uso de evangelion, evangelio, que se conoce, aparece en la literatura de Homero y significa recompensa por las buenas nuevas. En el Antiguo Testamento, el equivalente hebreo de evangelion, besorá, es utilizado solo en un sentido secular, es decir, no religioso. En el mundo griego, evangelion, evangelio, buena noticia, al igual que su equivalente evangelizo, anunciar o proclamar buenas nuevas, también es un término técnico para buenas nuevas de victoria. Para nuestros intereses académicos, el sentido de evangelion, evangelio, en el culto imperial de Roma es el más importante, pues es el que tomaron los primeros cristianos para estructurar su mensaje acerca de Jesús y su evangelio. El término griego evangelion, evangelio, era parte del vocabulario político de Roma. Evangelion es la narración o el anuncio de acontecimientos, como por ejemplo el nacimiento del emperador o de algo que el emperador hacía por la población para promover la Pax Romana, la Pax de Roma, o una victoria militar o grandes sucesos de su vida, como una boda, dádivas para el pueblo, un día de exención de impuestos. Tanto el anuncio como los hechos mismos, anuncio como hechos mismos, reciben el nombre de evangelion, es decir, de evangelio, de buenas noticias de paz, de bienestar, de salvación. ¿Salvación de qué? De algún peligro y de esperanza para los habitantes del imperio. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, en su libro La Guerra de los Judíos, en el libro cuarto, narra el advenimiento del emperador Vespasiano en el año 69 después de Cristo. Y fíjense lo que dice: el rumor público había extendido las nuevas según las cuales había un emperador en Oriente y todas las ciudades festejaban estas dichosas noticias, evangelia. Evangelia es el plural de evangelion, ¿ok? Y celebraban sacrificios en honor de Vespasiano, que había sido nombrado emperador. Pero un texto muy importante en el contexto romano para poder entender mejor qué era un evangelio, lo encontramos en la inscripción de Priene, cerca de Éfeso, al sur de Turquía, que probablemente se realizó en el año 9 a.C. Fíjense lo que dice en esta inscripción: desde la providencia, o ya que la providencia ha ordenado a todas las cosas y está profundamente interesado en nuestra vida, se ha establecido con el fin más perfecto al darnos a César Augusto, lleno de virtud para ser el bienhechor de la humanidad, enviándolo como un salvador, tanto para nosotros como para nuestros descendientes, que podría acabar con la guerra y organizar todas las cosas. Él, César, superó todos los benefactores anteriores y ni siquiera dejó a la posteridad alguna esperanza de superar lo que ha hecho. El día del nacimiento del dios Augusto, es decir, del emperador, fue el principio de las buenas nuevas para el mundo que vinieron a causa de él. ¿Ok? Aquí tenemos un perfecto caso de un evangelio en el contexto grecorromano. ¿Se fijan? Fíjense las palabras utilizadas para hablar del emperador. Se dice que es bienhechor, que es benefactor. Se dice que es salvador. Se dice que su nacimiento es motivo de buenas nuevas. ¿Ok? Esta inscripción bien se podría aplicar a Jesús el Cristo, pero en realidad se refiere, como ya dije antes, a la fecha del nacimiento de Augusto César, como el comienzo de una época.
el principio del Evangelio, Evangelion, la buena noticia que anuncia su reino, el cual prometía, o había la esperanza, de que fuera un reino de paz y de salvación para el pueblo. El autor del Evangelio, según Lucas, haría algo similar cuando relata el muy conocido mensaje del arcángel Gabriel a los pastores, en Lucas capítulo 2, verso 10. Fíjense lo que dice: no teman, pues les anuncio, evangelizo, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así es, Lucas y los primeros cristianos, usando el lenguaje de su contexto social y político, parecen estar refutando el evangelio de la inscripción de Priene y proclaman: Jesús, no César Augusto, es el auténtico Soter, o sea, Salvador, y Kyrios, o sea, Señor y benefactor del pueblo. El nacimiento de Jesús, no el de César Augusto, es el auténtico Evangelion, la buena noticia. Es Jesús, no el emperador, quien traerá la auténtica salvación y alegría para todo el pueblo. Otro caso, al inicio del Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, verso 1, encontramos un anuncio grandioso. Comienza Marcos su Evangelio. Comienzo del Evangelion, es decir, del Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Ya hemos visto cómo en la inscripción de Priene se le llama al emperador el Dios. Después de César Augusto, varios emperadores se consideraron a sí mismos como divinos, hijos de Dios o dioses mismos. Marcos está diciendo: la buena noticia es que Jesús, no el emperador, es el auténtico Cristo, Mesías, Kyrios, Señor e Hijo de Dios. Los cristianos, sí, se estaban jugando la vida con esta proclamación, porque desafiar al emperador era una afrenta considerada como un crimen. Déjenme mostrarles unos ejemplos de cómo los romanos hacían este tipo de propaganda política. Fíjense, este es el famoso arco de Tito, que Domiciano le construye en Roma para honrar tanto a Vespasiano y a su hijo Tito después de la victoria en la guerra de Judea por haber conquistado Jerusalén. Fíjense lo que dice aquí arriba. Dice: Senatus populusque Romanus, el Senado y el pueblo romano, divo Tito dives Vespasiani filius, el hijo suyo, el divino Tito, hijo del divino Vespasiano, Vespasiano Augusto, es decir, Vespasiano deificado, glorificado. Aquí está una parte de este arco donde se nos muestra a soldados romanos coronados con ramas de olivo en señal de victoria, que están llevando algunos de los objetos valiosos que sacaron del templo de Jerusalén durante la guerra contra los judíos en el año 70 después de Cristo. Noten muy bien aquí este objeto que seguramente habrán ustedes visto antes. Esta es una menorá, a veces dicen menora, el candelabro de 7 brazos que estaba en el templo de Jerusalén. Aquí está la inscripción que les acabo de decir: el Senado y el pueblo romano al divino Vespasiano y a su divino hijo Tito, Vespasiano Augusto. ¿Ok? Muy bien. Los evangelios del resto de los escritos del Nuevo Testamento oponen a los diversos evangelios que anuncian las muchas ascensiones al trono por diversos emperadores. El único evangelio de la única proclamación del único reinado del único Dios. Así es. Los evangelistas que hablan de Jesús oponen a esta propaganda romana, ¿sí?, el único evangelio, es decir, la única proclamación del único reinado del único Dios. Entonces, los evangelios cristianos hablan el lenguaje de su tiempo, son una proclamación popular porque son del pueblo y realista. Pero este evangelio de los cristianos es algo raro, inusual. Es un evangelio del cual algunos se avergüenzan porque es un escándalo, ya que implica cambiar los valores por los que se rige el mundo. El evangelio significa para los seres humanos salvación, sí, pero salvación a través de la conversión, de la metanoia. A continuación, en el siguiente video, estudiaremos el uso de estas palabras en el ambiente del judaísmo palestino y después en las cartas de Pablo y en los evangelios sinópticos.